Ageo capítulo 2 tiene por título mi Biblia, La gloria del nuevo templo. Dice desde el versículo 1 en adelante, lo leemos en el nombre de Jesús. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, un pueblo riquísimo en historia, con mucho pasado de gloria y también con mucho pasado de épocas muy tristes. Jeremías capítulo 52 narra lo que considero una de las historias, de los momentos más tristes de Israel, si no es el más triste. Jeremías 52 nos relata que el ejército babilónico del rey Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén, Judá, e hicieron un desastre en el medio del pueblo. Nos relata claramente que destruyeron el templo de Salomón, que había construido con tantos lujos y que fue inaugurado lleno de la gloria de Dios. Los invasores destruyeron el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, y se llevaron todos los utensilios santos, todos los objetos que habían sido santificados para adorar a Dios. Se lo llevaron como botín. No solamente tenían esos utensilios y esos elementos un alto valor económico, sino un alto valor espiritual. Pero destruyeron y se llevaron todo. También destruyeron, dice la Biblia, la casa del rey, y prendieron fuego a todos los edificios de Jerusalén. Y además también detalla que derribaron y destruyeron en derredor los muros de Jerusalén. Todos los muros de Jerusalén en derredor fueron destruidos. No solamente eso, sino que hicieron una gran mortandad. Personas de todas las edades fueron muertos por aquel ejército babilónico. Jeremías, profeta de Dios, estaba en ese instante que destruían toda la ciudad de Jerusalén, estaba preso en el patio de la cárcel.
capítulo 38 y 39 de Jeremías, nos dice que él estaba preso por decir la verdad de Dios. Él habló toda la verdad y él estaba preso por decir la verdad cuando sucedió lo que él les había anticipado. Ya desde muchos años atrás Dios venía advirtiendo al pueblo de Dios. Desde el profeta Isaías, que fue años antes de Jeremías, y de muchos profetas menores que son profetas de Judá, advirtieron acerca de las cosas que venían sobre la tierra de Jerusalén si ellos no se arrepentían y no se volvían a Dios. Ellos decidieron cerrar su corazón, decidieron no escuchar la voz de Dios, decidieron no escuchar la voz de los profetas verdaderos de Dios. Por lo tanto, los juicios de Dios cayeron sobre la ciudad de Jerusalén, y el profeta que estaba vivo en aquel entonces escuchó todas las cosas que sucedieron desde la cárcel por decir justamente la verdad de Dios. Pero Jeremías, en el capítulo 25, versículo 11, él había profetizado de parte de Dios, diciendo que servirían al rey de Babilonia por espacio de 70 años. Después de esos 70 años, Dios, que controla las naciones, controla reinos y tiene todo bajo su perfecto control, Dios algo haría. Esdras, que fue uno de los escritores bíblicos, fue en su tiempo un sacerdote y escriba. Él, en el capítulo 1, menciona al profeta Jeremías de esos 70 años que él habló, y dice que como cumplimiento de esa profecía, porque todo lo que es de Dios se cumple, como cumplimiento de la palabra de Dios hablado por el profeta Jeremías, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este rey pagano ordena que todos los habitantes judíos que vivían en cualquier territorio de su reino tengan la libertad de volver otra vez a Jerusalén, Judá, con el fin de construir la casa de Dios que había sido destruido. No solamente que ordena que aquellos que quieran hacerlo tenían la libertad de volver a Jerusalén, sino que ordena que la gente le dé ofrenda y le ayude para que ellos puedan volver a su tierra natal y que puedan otra vez construir ese templo que había sido destruido. Esdras capítulo 2 nos dice que con mucha alegría y con mucho regocijo, después de decenas de años de cautiverio lejos de su tierra, Esdras capítulo 2 enumera y menciona las familias que regresaron en ese primer momento de la cautividad. Repito, después de estar muchos años en cautividad lejos, regresan a su tierra, a Jerusalén, y está registrado en Esdras capítulo 2. En Esdras capítulo 3 nos habla que meses más después de haber llegado a Jerusalén, dice que construyen el altar, no el templo, el altar, por lo menos el altar como para adorar a Dios, y con mucha alegría. Y después de decenas y decenas de años donde no hubo adoración, no hubo sacrificio a Dios, ellos construyen el altar, y dice la Biblia que ofrecen holocaustos, ofrecen sacrificios de adoración a Dios. Esdras 3, ahí también dice que a los meses, después de haber construido el altar, meses después, el pueblo de Dios, con mucho regocijo, dice que echan los cimientos, ahora sí, de la nueva casa de Dios. Eso fue una gran fiesta. La Biblia dice que había instrumentos de músicas, había cantantes, había gente que danzaba, y había un gran júbilo, un vocerío que se levantaba desde Jerusalén por la alegría
de poder ver otra vez el templo echando los cimientos para el futuro templo de adoración a Dios. La Biblia también en Esdras 3 nos dice que allí había personas mayores, ya ancianos para esta época, que ellos habían visto la gloria del primer templo. Ellos, antes de que Babilonia llegue para destruir Jerusalén, tal vez ellos eran unos pibes, eran unos preadolescentes, eran unos niños, adolescentes, no lo sé, pero ellos vieron con sus ojos la gloria de ese primer templo, vieron la gloria, los lujos de ese primer templo construido por Salomón. Y ahora, ya ancianos, después de más de 70 años, se echan los cimientos. Y la Biblia dice que los ancianos lloraban en alta voz. Yo me imagino, no dice, pero me imagino que esos ancianos tenían una mezcla de sensaciones, una mezcla de sentimientos. Imagínense, ellos vieron la gloria del primer templo y ahora están viendo los cimientos, otra vez la reconstrucción de este segundo templo. Había, yo creo en el corazón de estos ancianos un poco de dolor, porque ellos vieron la gloria pasada de aquel templo y también había alegría, porque era el comienzo de algo nuevo, una nueva época, una nueva era que se estaba inaugurando a través de los cimientos que se estaban. Por eso había risa, danza, cánticos, lloros en aquel entonces, cuando se echaban los cimientos de la casa de Dios. Pero la Biblia nos dice en Esdras 4 que poco le duró la alegría. Esdras 4 dice que los enemigos lograron con violencia detener la construcción. Lograron detener con violencia los propósitos de Dios. Lograron detener la obra de Dios. Los enemigos se salieron con la suya. Y por espacio de unos 18 años, no se puso un ladrillo en ese nuevo templo. 18 años de silencio, 18 años donde nadie hacía nada por la construcción de ese nuevo templo de adoración que se estaba haciendo en Jerusalén. Pero la Biblia nos dice en Esdras 5, como siempre, Dios en momentos decisivos, en momentos donde llega el tiempo de cumplimiento de promesas, levanta personas para hablar en su nombre y para animar y para fortalecer los brazos de las personas. Esdras 5 nos dice que Dios levantó a 2 profetas contemporáneos que estuvieron juntos en el mismo tiempo, como son el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Son hombres de Dios que Dios levantó en aquel entonces para animar al pueblo de Dios para que pueda continuar otra vez con la construcción de la casa de Dios. Ageo 1, el libro que hemos leído, pero en el capítulo 1, nos da a entender que el pueblo de Dios tenía muchas razones para no seguir con la construcción. Nos da a entender que el pueblo tenía muchas excusas para no hacer la obra de Dios. Ageo 1 nos da a entender que no había ganas, no había fuerza, no había motivación en el pueblo de Dios para seguir construyendo la casa de Dios. No había fuerza,
no había ganas, no había motivación, no tenían lo necesario, nadie que se levante para animar, para continuar con la construcción. Por supuesto es entendible porque no siempre es fácil comenzar de nuevo. No siempre es fácil empezar de nuevo. No siempre es fácil empezar de nuevo. Más con un pasado bueno, de gloria para aquellos ancianos, comenzar otra vez de cero. Hay un tema que me encanta de Marcelo Patrón, un viejo tema, empezar de nuevo. O volver a empezar. Volver a empezar, volver a empezar. No era fácil volver a empezar. No era fácil comenzar de nuevo. Y es ahí donde Dios levanta a estos hombres de Dios como Ageo, y ahí nos introducimos en el capítulo 2 del libro que hemos leído. No había fuerza por ahí, Dios pone palabra en la boca del profeta Ageo. Y Dios habla a través del profeta a este pueblo de Dios. Y les dice, de parte de Dios, esfuérzate, gobernador Zorobabel. Esfuérzate, sumo sacerdote Josué. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra. Cobra ánimo todo el pueblo de Judá, de Israel. Cobra ánimo todo mi pueblo. Cobra ánimo, porque dice Dios, yo estoy con vosotros. Ahí en el capítulo 2, Dios hablando a través del profeta Ageo, le dice, yo soy el Dios de sus antepasados, o da a entender, tengo el mismo poder, sigo siendo el mismo Dios, da a entender, yo tengo el mismo poder que antes, y para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos, porque tengo poder sobre los cielos. De aquí a poco, yo haré temblar la tierra, porque tengo poder sobre la tierra. De aquí a poco, yo haré temblar los mares, porque tengo poder sobre los mares. De aquí a poco, yo haré temblar las naciones, porque tengo poder sobre las naciones. Quiero decirles a ustedes ancianos que han visto ese multimillonario templo lleno de oro y de plata construido por Salomón, yo sigo siendo Dios. Mía es la plata, mío es el oro. Tengo el poder para proveerlo otra vez de mis bienes. Pero tengo una mejor noticia para ustedes ancianos que escucharon de la gloria del templo, porque cuando Salomón en el antiguo templo terminó de dedicar el templo, su oración, dice la Biblia que la gloria de Dios llenó la casa de Dios en Jerusalén. Pero Dios le dice a través del profeta Ageo, pueblo mío, tengo algo que decirles. La gloria postrera de esta nueva casa será todavía mucho mayor que aquella primera gloria. La gloria postrera, le dice, será mayor que la primera. Lo que tengo para hacer es más grande que lo que ya hice. Lo que ustedes van a ver es mayor que lo que vieron sus antepasados. La Biblia dice que Dios despertó el espíritu de la gente. Dios despertó el espíritu, dice. Dios despertó porque Dios tiene esa capacidad. Dios tiene la capacidad absoluta. Y dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del pueblo. Y allí comenzó a haber un contagio entre persona a persona, de familia a familia. Comenzó a haber un contagio. Comenzó a haber un espíritu diferente. Y dice la Biblia que el pueblo comenzó a construir
comenzó a construir, comenzó a avanzar en los propósitos de Dios. Estaba en el corazón de Dios ese deseo de que esa casa sea construida. Oh, Dios estaba contento. Oh, Dios estaba feliz. La casa otra vez estaba siendo construida como centro de adoración a Dios. Y dice que el pueblo comenzó a construir. Todos se animaban unos a otros. Había fuerza, había ganas, había motivación, porque había expectativa de lo que Dios iba a hacer todavía más adelante. Porque ellos creyeron que lo que venía adelante era mejor de lo que ya habían vivido. Entonces había motivación, había ganas. Pero la Biblia nos dice que algo otra vez sucedió. Esdras 5. En todo ese espíritu de unidad, en todo ese espíritu de hacerlo de Dios, algo sucedió otra vez. ¿Qué sucedió? Los enemigos se levantaron otra vez para frenar la obra de Dios. Se levantaron a través de amenazas, se levantaron a través de temores, con el fin de hacer bajar los brazos, desanimar al pueblo de Dios. Se levantaron con el firme propósito de detener otra vez la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? No pudieron. Había un tal espíritu en la iglesia que ellos iban para allá para desanimar, pero la iglesia seguía. El pueblo seguía avanzando, el pueblo seguía construyendo, el pueblo seguía trabajando. Que iban para allá queriendo desanimar, pero no paraban, no había con qué darle al pueblo de Dios. Hicieron de todo para desanimarle al pueblo de Dios, pero no pudieron desanimar al pueblo de Dios. Entonces tomó una decisión. Capítulo 6 de Esdras. En su firme propósito, los enemigos de detener la obra de Dios elevan la causa o el caso al rey. Hicieron muchos kilómetros de muchos días y llegaron con una carta al rey con el firme propósito de que el rey haga detener la obra de Dios. Para hacerla corta, el rey fue a los archivos y después de estudiar los archivos que estaban en la biblioteca de su reino, firma un edicto y da una orden a esos adversarios del pueblo de Dios. La orden que le da el rey a estos adversarios que querían detener la obra de Dios. Número 1, que ellos, los adversarios, deberían proveer de todos los materiales necesarios para que el pueblo de Dios continuara con la construcción de la casa de Dios. Los adversarios deberían proveer de los materiales necesarios para que el pueblo de Dios siga haciendo lo de Dios. Número 2, esos adversarios que querían frenar la obra de Dios, Dios, utilizando al rey Darío, le ordena a esos adversarios que le provean al pueblo de Dios de todas las ovejas, corderos y todos los animales que necesitaba el pueblo de Dios para que ellos puedan ofrecer los sacrificios de adoración a Dios. Y número 3, les ordena que nadie se oponga a esa construcción, porque todo aquel, sea quien sea persona de la clase alta o de la clase baja, ricos o pobres, cualquier persona que se oponga a la construcción de la casa de Dios, dice, yo ordeno que sea colgado públicamente por intentar oponerse a la obra de Dios. ¡Aleluyas!
esos propios adversarios fueron ordenados a que colaboren y contribuyan a la obra de Dios. Esdras 6 nos dice que finalmente, para la gloria de Dios, ese nuevo templo fue consagrado y dedicado para el único Dios, para adoración del único Señor, para adoración, para sacrificios, para holocaustos de adoración al único Dios de los dioses, al único Dios verdadero. En medio de un gran júbilo, de una gran gloria, el pueblo pudo inaugurar ese segundo templo de adoración a Dios. Hoy, aquellos que ya tenemos muchos años en el Evangelio, como el que habla, ya peinando canas a esta altura, 44 años y toda una vida en el Evangelio de Jesucristo. Toda una vida. Hay muchos como yo acá peinando canas y con muchos años. Al ver las cosas que estamos viendo, falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsa adoración, altares destruidos, templos destruidos, valores que se caen a pedazos delante de nuestras narices. Y al recordar de las cosas que hemos vivido en la antigüedad, en los años anteriores, al recordar de aquellos cultos, al recordar de aquellos hombres de Dios, al recordar de aquellas mujeres de Dios, algunos pueden llegar a pensar: nunca más vamos a vivir esas cosas. Nunca vamos a vivir lo que hemos vivido. Nunca más seremos testigos de lo que fuimos testigos. Nunca más vamos a ser parte de aquello que ya hemos tenido de la dicha de ser parte. Entonces como que falta ganas. A veces falta la motivación, pensando que la gloria pasada es siempre y será superior a la que viene, pensando que nunca más vamos a vivir esa gloria. Pero hoy estoy aquí de parte de Dios, como un hombre de Dios, como un servidor de Jesucristo, para decirles a todos ustedes, iglesia de Jesucristo, por más que veamos una realidad con nuestros ojos, quiero decirle de parte de Dios que Cristo viene, pero no viene a buscar una iglesia cualquiera. Y tengo que decirle algo, lo creo con todo mi corazón, que la gloria postrera, la gloria de lo que viene, la gloria de lo que vamos a ver, todavía será mucho mayor, será mucho más grande de lo que ya hemos visto. Porque el Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. El mismo poder, la misma autoridad, el mismo deseo. La gloria que vamos a ver más adelante será todavía mayor que la primera. Lo que viene adelante, y esa es mi expectativa, y eso me moviliza, y eso me motiva a seguir buscando de Dios, a seguir creciéndole a la palabra, a seguir creciéndole a Dios, a seguir creciendo a su promesa. Me lleva a su presencia, me lleva a buscarle, me lleva a rendirme, me lleva a humillarme, porque tengo la certeza, la plena certidumbre de fe, que lo que ya he visto, y que ya he visto cosas lindas, lo que viene después será todavía más grande para nosotros. Porque ¿cómo servir a Dios si no queremos esas cosas? ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo buscar a Dios si no creemos que la gloria postrera será mayor que la primera?